Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 7 de agosto de 2023. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de cconoticias.info y algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de CCO Noticias. Una triste realidad. A pesar de que a lo largo de los últimos meses hemos escuchado por todos lados la importancia de la participación ciudadana e incluso ha sido estandarte tanto del bloque oficialista como del opositor, la realidad es que la realización del Frente Amplio por México, FAM, nos ha dejado de manifiesto que la ciudadanía ejerce muy poco la potestad por la que tanto tiempo luchamos. Documentos del comité organizador del Frente, en poder de este reportero, revelan una muy baja participación de parte de la denominada sociedad civil, y pudimos ver que quienes más participaron de estos procesos de registro de firmas fueron las militancias en primer lugar, seguido de sus equipos, cuerpos técnicos y finalmente una mínima fracción de la población en general, que fácilmente podríamos asumir que somos, y me incluyo, quienes estamos más inmersos en la actividad política de nuestro país. Algo similar pudimos ver con las llamadas consultas ciudadanas organizadas por los gobiernos de Morena en los últimos años, lo que significa que esto no es privativo de una única corriente, sino que más bien nos confirma el desencanto del que usted y yo ya hemos conversado en este y otros espacios. Si bien es cierto que las diferentes fuerzas políticas han hecho reiterados llamados a la población para participar de sus procesos internos, también es verdad que las personas rara vez tienen tiempo y ánimo de atender a sus convocatorias. Por supuesto que esto no es culpa de nadie, pero sí es una responsabilidad repartida entre ciudadanía y grupos políticos. La política debe mejorar su oferta, y la sociedad tiene el deber de involucrarse mucho más, e involucrar a sus allegados. Debemos dejar de lado aquella vieja creencia de que la política es para los políticos, y comenzar a darnos cuenta de que la participación no se limita únicamente al día de las elecciones. Hace un par de semanas, durante una conversación con el diputado Santiago Krill, aspirante a la coordinación del FAM, disponible en el canal de YouTube, le pregunté de qué manera se podría impulsar la participación de quienes muestran un rechazo continuo y contundente al ejercicio político, y lo asumió como un reto. Los apáticos y quienes forman parte de la mayoría de los electores, algunas veces que son los abstencionistas. Yo creo que vamos a poder convencer de que si no participan, será su entera responsabilidad, y si participan, serán parte de decidir el futuro de México. Ellos, como todos nosotros, son parte de una familia, y si no lo quieren hacer por ellos, es decir, participar, que lo hagan por sus familias, me dijo el exsecretario de Gobernación. En ese sentido, no cabe duda de que en el desencanto y la apatía ciudadana hacia la política son fenómenos preocupantes que afectan la salud de nuestra democracia. Si bien es cierto que se ha hablado mucho sobre la importancia de involucrarse en los asuntos públicos, la realidad es que existe una brecha entre el discurso y la acción. Es importante reflexionar sobre las razones detrás de esta baja participación de la sociedad civil en dichos eventos políticos, como la desconfianza hacia las instituciones y los partidos. Muchos ciudadanos han sido testigos de casos de corrupción y falta de transparencia en el pasado, lo que genera indudablemente un escepticismo generalizado hacia el sistema y sus actores. A su vez,
tanto partidos como autoridades también tienen su cuota de responsabilidad en esta situación, por lo que es necesario que mejoren sus estrategias para fomentar la acción ciudadana. Una mayor participación puede generar cambios significativos en la forma en que se toman las decisiones políticas y en la calidad de la representación que recibimos. Los ciudadanos deben sentir que tienen un papel activo en la construcción del país en el que desean vivir. En este sentido, es relevante también la labor de los medios de comunicación en informar y fomentar el debate político. Como periodistas, tenemos la responsabilidad de mantener a la ciudadanía informada sobre los temas que afectan a la sociedad y de promover el análisis y la reflexión crítica. La participación ciudadana es la columna vertebral de cualquier democracia sólida y participativa. Solo a través del compromiso activo de la sociedad con la política podremos avanzar hacia un país más justo, inclusivo y próspero para todos. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que gran parte del problema es que la ciudadanía no pasa del reclamo al involucramiento. Maldecir la política no ayuda en nada, así como tampoco ayuda a tener la oportunidad de participar activamente y preferir la pasividad de las redes sociales. Tampoco podemos dejar de lado que la apatía ciudadana pueda provocar, además que los partidos políticos no vuelvan a abrirse de esta forma, que acabe siendo un esfuerzo en vano, que pudo resumirse en procesos internos de los partidos y con menores costos políticos y económicos. Si al final la sociedad civil acaba viéndose como un mito en donde solo un grupo de 100 personas se autodenominan así, nadie volverá a darles un espacio en la mesa. Dijo Naomi Klein que la democracia no es solamente el derecho a votar, es el derecho de vivir en dignidad. Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Libros de texto. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, afirmó que no hay impedimentos legales para aplicar la propuesta pedagógica del gobierno, destacando los libros de texto gratuito creados con la colaboración de maestros e investigadores. Anunció que los libros serán distribuidos a las escuelas a partir del 28 de agosto. Durante la primera Asamblea Nacional del Movimiento Pedagógico Mexicano, se discutieron las implicaciones de la transformación educativa, enfocada en fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes. La propuesta de transformar la educación incluye un nuevo plan de estudios y prácticas didácticas. Movimientos. El presidente de la Junta de Coordinación Política Jocopo de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, convocará a una reunión para abordar la renovación de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara Baja. El objetivo, dijo, es dar certeza jurídica y cumplir con un acuerdo político entre los grupos mayoritarios y el resto de los grupos parlamentarios. Se espera que la presidencia continúe en manos del Partido Acción Nacional como parte del acuerdo fundamental. Aún no se han definido fechas específicas para la transición, pero se busca garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de la legislatura mediante el diálogo entre los líderes de los principales partidos políticos. Denuncias. Los presidentes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano respectivamente, han exigido al presidente Andrés Manuel López Obrador que respete la ley y detenga la violencia política de género, celebrando la decisión del INE de reconocer que los comentarios del presidente contra la senadora Xóchitl Gálvez constituyen violencia política en razón de género. Los líderes partidistas pidieron que cese el menosprecio y los ataques hacia Gálvez y cualquier mujer que aspire a ser responsable del proyecto del Frente Amplio por México. Rechazaron que la violencia política contra las mujeres se normalice y se invisibilice desde el poder.
Vapeo. Los casos de intoxicación infantil por nicotina líquida de cigarrillos electrónicos son preocupantes. Expertos en salud advierten sobre los efectos alarmantes en niños y hacen un llamado a medidas más estrictas para protegerlos. Los envases atractivos y sabores dulces de los dispositivos aumentan el riesgo de exposición. A pesar de la ley de prevención de intoxicación, la exposición sigue siendo alta, con un aumento en hospitalizaciones. El senador Blumenthal aboga por envasado seguro y regulaciones más estrictas. Se destaca la importancia de mantener estos productos fuera del alcance de los niños. La seguridad infantil debe ser prioritaria. Postdata. El poder de una nación radica en su ciudadanía. Para contar, por Arturo Saratevite, que se publica en el portal de CCO Noticias. Monreal, Senado y Ciudad de México. Ricardo Monreal no es personaje omnipresente porque este atributo de estar presente a la vez en todas partes solo lo tiene Dios. Diccionario de la Real Academia Española. Pero no hay duda de que su equipo sigue intacto en el Senado. Dejó la presidencia de la Junta de Coordinación Política para competir por la candidatura de Morena sin desprenderse del control político de la mayoría parlamentaria. Se fue con licencia indefinida, por lo que podría regresar al Senado, si quisiera. Todo está prácticamente como lo dejó. A nadie corrieron ni hubo sobresaltos, tampoco pleitos. Todo en santa paz, cada uno en sus respectivas posiciones dentro del organigrama. La licencia la solicitó porque lo estableció su partido como requisito para competir por la candidatura presidencial, aunque en términos de la ley no era necesario. Además, en los lineamientos que estableció el Instituto Nacional Electoral sobre los procesos internos partidistas, no se fijó como obligación para quienes se desempeñan como legisladores y quieren participar en la elección presidencial del próximo año. De cualquier manera, Monreal no tiene planes de retornar a la actividad senatorial. Está en el juego de la candidatura presidencial. Las posibilidades de conseguir son mínimas. Tendría que ocurrir un milagro para remontar en las encuestas a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Su segunda opción es convertirse en candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. En 2018 buscó la nominación y no se la concedieron. Ahora se la han ofrecido. Nada más que también hay otros aspirantes. Deberá de esmerarse si finalmente decide ir por la candidatura para el gobierno de la Ciudad de México. Nadie le niega que es político hábil, negociador, partidario de los acuerdos y con amplia experiencia. Conserva su influencia y control en el Senado. De esto no hay duda. Hizo los amarres correctos. Quienes presiden la mesa directiva del Senado y la Junta de Coordinación Política son sus aliados. Alejandro Armenta sueña con la candidatura para Puebla y Eduardo Ramírez Aguilar suspira por el gobierno de Chiapas. A Eduardo, como presidente de la Junta, se le avecina tormenta legislativa por el tema del nombramiento de 2 magistradas o magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A él le tocará negociar con los demás grupos para alcanzar la mayoría calificada que se requiere para aprobarlos o aprobarlas. El voto de las 2/3 partes asistentes a la sesión plenaria. Por ley, corresponde a dicha Sala Superior del Tribunal declarar presidente electo a quien resulte ganador o ganadora en 2024. Y para hacerlo, es indispensable que haya al menos 6 magistrados en su sesión. El trámite es ineludible para que México tenga presidente. La sala la integran 7 magistrados. En octubre próximo concluyen 2 su periodo y se va a quedar con 5. Le faltará 1 para que pueda cumplir con lo que mandata la ley. Por eso la importancia de lo que haga el Senado
para aprobar los sustitutos. Mínimo uno. Aprueba la capacidad negociadora de Eduardo Ramírez, quien siempre tendría a la mano el consejo de Ricardo Monreal. Desde el Congreso, por José Antonio Chávez, que se publica en el portal de CCO Noticias. Díganle a Monreal que va a la Ciudad de México. El ex líder del Senado, Ricardo Monreal, si bien la idea primaria fue la de pelear por la candidatura presidencial, sus constantes visitas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México pareciera que dicen todo lo contrario. Monreal es un viejo lobo de mar. Para nadie es secreto que goza de una vagancia política que puede sorprender cuando el adversario o en su mismo partido están seguros de una línea y sale por otra paralela. Vaya, un plan que puede ser el verdadero A y no el B. Desde la pasada semana presentó su libro Oportunidad Real, que data su historia de su vida y crecimiento político y la forma de llegar a gobernar en el 2024. El escenario fue la Ciudad de México en la alcaldía Cuauhtémoc. Además de gobernar en 2015-2018, se convirtió en su cuna política. Presente el nuevo líder del Senado, Eduardo Ramírez, que también va que vuela a dar pelea por Chiapas. Bueno, ayer visitó la alcaldía de Venustiano Carranza en esta ciudad, donde gobierna Morena y que ha sido la cuna fértil de la izquierda. Hoy se perfila como candidata natural a esa alcaldía Estela Damián, la misma que como diputada federal desnudó los sobrecostos que provocaron corrupción en la famosa Estela de Luz. Monreal aprovechó su paso por la Ciudad de México para refrendar su mensaje. Es el mismo que ha unificado en todo lo largo y ancho del país en los terrenos que ha visitado, que necesitan estar unidos en Morena para ser, si están unidos, ser imbatibles, y sólo así lograrán hacer los cambios que el país necesita. Pero no crea que la tiene muy fácil en Morena. A pesar de que la Ciudad de México la gobierna, los de la izquierda desde 1997, con la llegada del líder moral del entonces PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, hoy el escenario vive una ruta con severos baches. Fue en 2021, en esta administración con Claudia Sheinbaum, que se tambaleó al perder con la oposición del PRI, PAN y PRD 9 de las 16 alcaldías. Le achacaron voto de castigo por su mal gobierno que provocaron la falta de mantenimiento con accidentes fatales en el metro. Las últimas encuestas le dan ventaja a la oposición y como aspirante natural llevan al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Por eso se entiende el enojo del que manda en Palacio Nacional, que no ha cesado su golpeteo político contra los opositores y hoy más contra Santiago Taboada, que lo busca involucrar en el cártel inmobiliario. Pasa lo mismo con la aspirante presidencial y senadora de la República, Xóchitl Gálvez, que con su pura presencia le robó la agenda política a partir de aquella postal donde le tocó la puerta de Palacio Nacional en el reclamo a su derecho de réplica, y se la negaron. La llevaron al estrellato. El presidente López Obrador sabe que la tiene más que difícil. Primero porque los números en la presidencial del 2024 ya no le favorecen, con la ventaja que arrancó su sexenio. Y hoy están parejos, y hasta un empate técnico se registra. Y en la Ciudad de México el pronóstico es una inminente derrota cuya votación puede incidir en las diputaciones federales y la fórmula del Senado. Entonces, el personaje más viable, lo saben en Palacio, se llama Ricardo Monreal, que para su información basta recordar que en el 2018 le robaron la candidatura bajo encuestas cuchareadas del partido para favorecer a Claudia Sheinbaum. Todas las encuestas privadas le daban el triunfo, solo la de Morena salió negativa.
Si había dudas, el secretario de Gobernación, y hoy una de las 4 corcholatas, Adán Augusto, desnudó esas encuestas amañadas y refrendó que había ganado Monreal. No descarte que el funcionario de la política interior también pueda dar la sorpresa y desbanque a la consentida del señor López. Por esa razón, Adán Augusto, de desnudar esas encuestas cuchareadas en 2018 que frenaron su candidatura al de Zacatecas, puede apostar que no tardan en Palacio Nacional decirle a Monreal que el proyecto de la 4T lo necesita para pelear por la Ciudad de México. Anote entonces un pleito que sin duda será bola cantada entre Santiago Taboada por la oposición del PRI, Alejandro Moreno, Alito, el PAN, Marco Cortés, y el PRD de Jesús Zambrano contra Ricardo Monreal de Morena, de Mario Delgado y sus aliados del PT y del Verde. Acelera Armenta en Puebla. El presidente de la Cámara de Senadores, Alejandro Armenta, aceleró el fin de semana sus recorridos por su natal Puebla. Sabe que tiene la enorme oportunidad de ganar la candidatura para gobernar ese estado de la Franja y capital de las semitas. Las encuestas hoy en día simplemente refrendaron esa ventaja sobre su primo hermano y también líder de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. Morena y sus campañas cínicas. Si el rey no respeta la ley, ¿qué se puede esperar de los peones? Pero como en todo tablero de ajedrez, el que no se mueve no avanza. De ahí que cientos de morenistas que aspiran a un cargo de elección popular el próximo año se han empeñado en infringir las reglas ante el amparo de las autoridades electorales. El recorrido por carreteras del país, pregunta sin ofensa, pudo comprobar el abuso que liderazgos locales están haciendo de la ley al publicar miles de anuncios espectaculares promoviendo los nombres e imagen con la presunta publicación de libros o revistas. Y es que, mientras los aspirantes presidenciales del partido oficialista insisten en mantener sus promocionales, a pesar de que el INE les pidió que fueran retirados, en la efervescencia política y fuera de todos los tiempos legales, otros personajes de Morena también se están aprovechando de la falta de sanciones por parte de las autoridades encargadas de arbitrar las elecciones y promueven su imagen en aras de ganar un cargo público el próximo año. Es incongruente que los líderes de Morena en el Congreso de la Unión, los mismos que se encargan de hacer las leyes y que debieran tener un mayor apego y respeto hacia ellas, sean los que están implementando las estrategias más ilegales y cínicas. Los morenistas, Alejandro Armenta, presidente del Senado, e Ignacio Mier, líder de los diputados federales, están compitiendo, aunque todavía no sean los tiempos legales, por la candidatura de su partido para la gubernatura de Puebla. Y ante ello, se han encargado de tapizar la autopista, carreteras, caminos rurales y las zonas urbanas de espectaculares y bardas con su nombre y fotografía. Para hacer eso y burlar a las autoridades electorales, los legisladores se han hecho valer de presuntas publicaciones de revistas donde les dan las portadas, pero si uno las busca en las ediciones impresas que promueve, no se encuentran en su página de internet. Además, también usan la presunta promoción de sus libros, que fueron publicados al menos un año antes para intentar posicionar su imagen, tal como lo hace el poblano Alejandro Armenta o la morelense Margarita González. Lo que es peor, ambos como funcionarios del gobierno han utilizado recursos públicos para publicar sus libros. En el caso de Armenta, en cada sesión que él preside, coloca sus libros en el lugar
que le corresponde en la mesa directiva. Mientras que Margarita González realizó un magno evento cuando era directora de la Lotería Nacional para presentar su libro el año pasado. Sin embargo, lo que no deben olvidar todos los aspirantes que siguen haciendo despilfarro de recursos sin comprobar, es que para hacer un jaque mate al rey, como dijo Capablanca, deberá eliminar la hojarasca del tablero. Y en pregunta sin ofensa, todo parece indicar que será una mujer quien encabece al Frente Amplio por México. Las aspirantes a la candidatura presidencial que más apoyos han recibido son Xóchitl Gálvez y la priista Beatriz Paredes. ¿Creen que Santiago esté haciendo berrinche? Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de CC Noticias y algunos periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 7 de agosto de 2023. Tenga usted un muy bonito día lunes, una excelente semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo.